Fenomenal. Pues, ¿cómo ha ido ese networking? El café ya veo que estaba muy bueno y las empanadillas y todo. ¿Habéis hablado con gente que no conocíais? ¿Habéis podido probar y experimentar alguno de las realidades virtuales extendidas de las tecnologías que tenemos? Como os he dicho al principio, además del conocimiento que va a salir de este escenario, es bueno que probéis, que experimentáis. Siempre recordamos la primera vez, algo que hicimos algo por primera vez. Entonces, la primera vez que descubráis la realidad virtual, la realidad aumentada, un gemelo virtual, un digital twin, pues seguro que luego lo recordaréis y además lo compartiréis. Bueno, pues vamos ahora ya con un poquito más de cafeína en sangre y un poco más de glucosa y un poco más de energía, continuamos con esta jornada, con este congreso de turismo y tecnología. Y vamos a hablar ya de tecnologías muy concretas. Ahora va a haber una mesa redonda que tiene el título de Big Data e Inteligencia Artificial para la optimización de destinos turísticos. O sea, ya no vamos a hablar en abstracto, sino en temas muy concretos. Así que voy a invitar a venir a subir al escenario a la persona que lo va a moderar, que es Javier Franco Hormiga, director de la Agencia Canaria de Investigación y Sociedad de la Información. Javier. Y ya le pido un aplauso ya para que vayan llegando. Pido otro para Raúl Domínguez Pérez, CEO y fundador de MarLab. Para Jorge Núñez, CEO de AdQuiver. Y para Fran Álvarez Ojeda, arquitecto empresarial de Minsight. Pues tenéis vuestro tiempo para iluminarnos sobre eso, cómo la Big Data y la inteligencia artificial optimizada para los destinos turísticos. Gracias. Un placer. Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues nada, ¿se oye? Sí, ¿no? Más o menos. Pues nada, darles primero la bienvenida, el agradecimiento a la organización, tanto a Software como al Cabildo Insular de Fuerteventura, por darnos la oportunidad de ser los que abrimos, de abrir el hielo y romper el hielo y abrir este congreso de tecnología y turismo 4.0 en su octava edición. Lo decíamos al principio que había que felicitar a todo el equipo y fundamentalmente a Carmen y a su gente y a los técnicos de la Consejería de Nuevas Tecnologías porque ha costado ya 2-3 años en reeditar esta octava edición y por fin lo han logrado y la verdad es que les mando, porque sé lo que es eso, les mando mis mayores felicitaciones al respecto. Es obviamente un verdadero honor participar hoy en esta mesa redonda de Big Data e Inteligencia Artificial, dos pilares esenciales en la transformación digital que estamos viviendo y que están en el centro de las políticas públicas de innovación del Gobierno de Canarias. Desde la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, trabajamos alineados con los principios establecidos en una ley de la ciencia, la tecnología y la innovación que está a punto de aprobarse, una norma que reconoce el papel estratégico del conocimiento, la tecnología y la digitalización para el desarrollo sostenible de nuestro archipiélago. Esta ley impulsa un ecosistema regional basado en la colaboración entre instituciones, empresas, universidades y ciudadanía. Y define un marco de gobernanza para garantizar que el talento, nuestro talento, la investigación, la innovación se conviertan en motores de progreso económico y social. Y en este marco, Fuerteventura no es solo un escenario, sino un actor clave. La isla se está posicionando con fuerza en áreas como la digitalización turística, la sostenibilidad y la innovación tecnológica, convirtiéndose en un laboratorio vivo, en un living lab, donde se pueden pilotar soluciones inteligentes con tiempo real. Hoy en esta mesa redonda es un claro ejemplo de esa visión. Reunir a referentes del sector empresarial, como hoy nos acompañan, en el mundo tecnológico y turístico para reflexionar cómo la Big Data y la inteligencia artificial, a la que todos hemos oído en estos últimos años, están redefiniendo nuestras formas de trabajar, de planificar y de tomar muchas decisiones. Quiero poner en valor especialmente, no sé si se me oye, a las personas que hoy nos acompañan.
Empezaré desde hasta Fran y les iré presentando a Raúl Domínguez Pérez, licenciado en Arquitectura por la Universidad Internacional de Cataluña, CEO de Marlab, startup canaria que ofrece desde 2022 soluciones data-driven para la venta directa y marketing digital de alojamientos turísticos combinando vuelos y estancias, esa combinación perfecta, directamente en la web de los hoteles. Una trayectoria en soluciones de inteligencia artificial que nos inspira a todos. De mi amigo Jorge Núñez, posee un Executive MBA por la EOI y ha realizado programas de IA de negocios, Data Science, Big Data Analytics en el Big de Boston y actualmente es el CEO de Aquiver, empresa canaria tecnológicamente fundada en 2016, cuya labor en inteligencia de datos aplicada al marketing turístico ha sido pionera. Gracias, Jorge, también por venir. Y Fran Álvarez Orjales, profesional vinculado al ámbito de la arquitectura empresarial y la transformación digital. Desempeña un papel fundamental en la transformación digital de las organizaciones, asegurando que las soluciones tecnológicas adoptadas sean sostenibles, importante, escalables y alineadas con las necesidades del negocio. A los tres, muchísimas gracias por estar aquí y es un verdadero placer y todo un honor tenerlos y presentarlos y estar con ustedes. Todo a un equipo de talento, de lo que tenemos en Canarias y de lo bueno que hay en estas islas. En un contexto, para terminar, insular como el nuestro, la colaboración público-privada, la atracción del talento y el uso responsable de los datos son herramientas fundamentales para nuestra diversificación y nuestra economía y para garantizar un futuro más justo, más digital y más humano. Desde la CICI seguiremos apostando por facilitar estas conexiones, impulsar proyectos transformadores y situar a Canarias y, por supuesto, a Fuerteventura en la vanguardia del conocimiento. Pero vamos a entrar ya en debate, que aquí lo importante son ellos y no soy yo. Entonces, vamos a intentar que en esta, creo que hora, nos irán dando los tiempos para irnos pasándonos. Yo lo que primero les haría es una breve introducción de su empresa, del negocio, de lo que hacen, de lo que realmente es el mundo de ustedes y ya luego iremos tomando preguntas concretas que iré repartiendo a los tres, si les parece, para que primero los conozcan, independientemente de este pequeño introducción que les he hecho, pero ustedes, digamos, véndanse al público para que ellos sepan quién son realmente. Gracias, Raúl, si quieres empiezas tú y seguimos por Jorge. Bueno, ante todo, muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí y rodeado de grandes profesionales y también amigos. Bueno, Marlab, que es una empresa que igual mucha gente no la conoce, tenemos 3 años de trayectoria y realmente, como bien has dicho, nosotros estamos focalizados en ayudar al sector alojativo, en tener más autonomía y conocimiento en origen, ¿no? Tener la capacidad, como has dicho, nosotros lo que hacemos es permitir que el hotel dé un salto más en su autonomía comercial, incorporando todo el ecosistema aéreo, porque al fin y al cabo, pues sobre todo en territorios, tenemos clientes en muchos sitios, pero sobre todo en Canarias, por ejemplo, pues donde el ecosistema aéreo es fundamental para que vengan, pues les ayudamos a los hoteleros a dar ese servicio, ¿no? Y sobre todo, más allá de eso, pues hace ya un par de años que viramos y nos dimos cuenta de que realmente nuestro auténtico valor no era tanto el fin último, ¿no? Que es evidentemente el incremento de los ingresos directos, sino aportar un conocimiento al ecosistema, ¿no? alojativo de las islas en pro de, como nos gusta decir, ayudarles a salir un poco de la habitación, porque es un conocimiento que ha estado siempre de manos de terceros y que tiene un impacto fundamental en la capacidad que tenga un hotelero, no ya de vender directamente, sino de controlar su mix de mercado, de tener un mix saludable y que realmente las empresas turísticas canarias puedan ser, como has dicho, más sostenibles, controlando mucho más su capacidad de llegar al cliente, ¿no? Principalmente. No. Gracias, Raúl. Jorge. Pues muchas gracias, Javier. Antes de nada, gracias por la presentación, Javier. Creo que el honor es nuestro, el poder contar contigo como líder de esta mesa, que de verdad lo agradezco.
Y bueno, yo soy CEO de Adquiver. Adquiver es una empresa que nace en el 2016 con una visión muy particular de generar contexto alrededor del dato que se usa en el sector turístico. Alrededor de ello, pues realmente lo que tratamos es de generar mayor número de ventas directas al sector hotelero, pero partiendo del conocimiento exhausto del dato que hay alrededor de lo que implica una venta directa, ¿no? Como bien dice Raúl, realmente el conocimiento no está en el destino, sino que está en el origen, y sobre eso activamos campañas publicitarias para obtener el mejor rendimiento directo del hotelero. La evolución de Adquiver realmente ha sido pura tecnología. Hemos desarrollado muchísima tecnología. Creo que una tecnología bastante disruptiva en cuanto a que tiene una vertical muy definida, tiene un propósito muy definido y sobre todo porque estamos trabajando con muchos agentes alrededor del ecosistema que hacen que cada uno realmente tenga un beneficio directo de todo el ecosistema que se está generando, ¿no? Entonces, realmente, Adquiver lo que hace es tratar de integrar a todos los agentes para que entre todos la cooperación y la competencia del dato que hay alrededor de todos los agentes pues puedan convivir y generar mayor conocimiento y valor a todos los que estemos involucrados, ¿no? Perfecto, Jorge. Fran. Bueno, lo primero, daros las gracias a Javier por la presentación, por poder compartir el escenario con vosotros, a la organización por contar conmigo y a vosotros por escucharnos. Me llamo Fran, vengo representando a Minsight y lo que hacemos nosotros es ayudar a las empresas a alcanzar un nivel de digitalización superior a través de la transformación tecnológica. En concreto, en lo que yo me especializo es en el área de espacios de datos y cómo generar un mercado europeo de datos basado en la interoperabilidad, la seguridad y la confianza. Para llegar hasta aquí he ayudado a otras empresas grandes en su transformación, como Inditex, como Allianz, y ahora ayudo a la Comisión Europea, que se llama DigiConnect, a crear un middleware con el cual poder implementar espacios de datos de una forma libre y segura, cumpliendo con todas las regulaciones existentes que, como bien dijeron antes, en Europa somos pioneros en poner. Muchas gracias. Perfecto, Fran. Bueno, vamos a ir descendiendo entonces un poco a la materia. Es un tema que nos puede apasionar a los cuatro que estamos aquí, desde la mía por la vertiente mía de ADN académico, por la ciencia estadística, por las matemáticas, y ustedes por la genialidad del tratamiento del dato, que obviamente todo lo que hoy conocemos como esa inteligencia artificial es porque consume miles y miles de teras de datos. Entonces tenemos que hablar de Big Data, tenemos que hablar de Science Data y todo esto vamos a intentar que el público sea capaz de entendernos a todos, ¿vale? Porque cuando nos ponemos a hablar se nos apasiona el tema y nos venimos arriba. Pero bueno, vamos a ir a ver si somos capaces de transmitir la idea y de ver la importancia, ¿no? De que esto, de lo que hoy ya ha pasado de ser disruptivo a ser ya algo que es el del día a día. Pero hay muchas cosas, ya lo comentaba antes en la presentación, cuando decía Nacho, Estados Unidos lo diseña, China lo fabrica y nosotros en Europa nos ponemos en medio a arbitrar, ¿no? Y parece que se nos van los tiempos y el puchero se nos enfría y no alcanzamos el puchero. Bueno, en el ámbito hotelero, y es una pregunta para los tres, haré la pregunta siempre para los tres. Si quieres, Fran, empiezas tú ahora, ¿vale? Y así cambiamos de orden. En el ámbito hotelero, claro, porque esos datos se tienen que recibir, ya lo estaban diciendo también antes Jorge. No solo es en el destino donde hasta ahora hemos sabido pillarles los datos al turista. Aquí lo importante también, y juega un papel fundamental, es el origen. Pero bueno, buscaremos luego alguna cuestión técnica en eso, pero hay uno de esos digamos, artilugios o técnicas, como son los dispositivos IoT, ¿no? Lo que conocemos como dispositivos. ¿De qué forma están integrando los datos provenientes de esos dispositivos a sistemas de gestión hotelera
y canales de venta online para mejorar la operativa diaria y la experiencia con el cliente. Es decir, están llegando al hotel, están llegando a un aeropuerto, están visitando la isla de un lado a otro y hay sistemas IoT que le están pillando los datos. Entonces, bueno, yo creo que aquí lo importante es cómo se relacionan los datos de todas las distintas fuentes. Tú puedes tener unos datos de IoT que vengan, pues, por ejemplo, sensores de un ascensor, cuánto sube y baja, sensores de cuánta gente llega a un aeropuerto, o puedes tener datos pues, de fuentes como, por ejemplo, de movilidad, puedes tener datos de empresas que expeden facturación, ¿vale? Pero lo importante para obtener unos datos buenos, unas conclusiones buenas de esos datos es cómo relacionas esos datos. Entonces, es importante conseguir los datos, pero el objetivo final es sacar partido de ellos a través de cruzarlos y obtener conclusiones reales, ¿vale? La idea detrás de todo esto es que tú puedes conseguir tus propios datos, pero ¿qué ocurre? Si solo trabajas con tus propios datos vas a tener una información sesgada que solo va a pertenecer al ámbito que tú controlas. Si trabajas de una forma cerrada, no vas a poder contrastar tus datos con otras entidades o con otros proveedores de datos, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Por lo que hablaba antes Daniel, de tener el pensamiento crítico. Creo que es necesario elevar esto a un entorno de compartición de esos datos, ya sea monetizados o no, en el cual podamos hacer un trasvase de la información para compartir esos datos y sacar una conclusión mejor entre todos. De tal manera de que a las pymes, por ejemplo, que tienen un problema mayor a la hora de llegar a ciertos datos, puedan tener acceso a datos que puedan expeder, pues, no sé, agencias como Booking o Expedia, ¿vale? O incluso a datos de movilidad, datos públicos, para poder sacar sus propias conclusiones. ¿Cómo lo van a hacer? Si no son pymes y no tienen capacidad para ejecutar inteligencia artificial o Big Data porque no tienen los perfiles o no están orientados a eso, pues eso es parte de lo que también resuelve los espacios de datos, cediéndote el poder acceder a esa potencia computacional a través de terceros, de tal manera de que en vez de conseguir los datos puedas conseguir el acceso a las aplicaciones que te van a dar el resultado que deseas obtener de esos datos, ¿vale? Jorge, con la misma pregunta. Sí, a ver, yo creo que hasta cierto punto tenemos que ser más prácticos, porque la realidad es bastante diferente a toda la concepción que se está hablando a efectos de espacio de datos en Europa, con Gaia X y todo el follón. Yo veo, o sea, por entrar un poco en lo que es las fuentes de datos y qué datos realmente a un hotelero le puede interesar, veo que hay como muchos niveles a efectos de, o sea, hay cierta estandarización que se está pretendiendo hacer desde Europa sin haber contado, por ejemplo, con la parte privada. Y la parte privada realmente es la que sabe realmente qué es lo que necesita y lo que no. Entonces, creo que tenemos que descender un poco más a hablar con el ecosistema hotelero, hablar con las patronales, que son las que realmente conocen qué es lo que está pasando dentro del sector, y efectivamente hacer lo que comenta Fran, empezar a unificar la concepción de qué datos se tienen que empezar a explotar. Porque no todos los datos valen y no toda la sensorización es necesaria. Quiero decir, qué datos puedes cruzar a efectos de sensorización con mapas de calor con respecto a otro tipo de hotel que no tiene nada que ver contigo, pero sí igual a efectos de tiempos, pues puedes entender cómo se mueven los flujos dentro de un hotel con respecto al tuyo. Entonces ahí sí que hay intereses. Pero eso nos lleva a entender cómo tenemos que desarrollar casos de uso reales que tengan uso práctico, porque al final, como bien decías también con el tema de Europa, que Europa lo único que sabe es legislar y lo hace fatal, porque realmente no nos deja avanzar y lo que son es todo cortapisas a efectos de evolución, ¿no? Y, o sea, lo hará muy bien realmente en los cánones legales y tal, pero realmente lo hace muy mal porque no nos deja evolucionar con respecto a las tecnologías. O sea, ChatGPT puede ser muy bueno, pero probablemente como a Europa se plantee legislar y ver si hay propiedad intelectual, etcétera, etcétera, pues igual ChatGPT empieza a tener derechos de autor y estamos todos vendidos.
Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que entender, que tenemos que bajarlas realmente a la necesidad más práctica del sector hotelero y sobre eso empezar a construir y no al revés, ¿no? Gracias, Jorge. De todas maneras, luego, si nos da tiempo, nos meteremos un poquito en fango y hablaremos de los espacios de datos y de las políticas. Pero, bueno, perdón, por favor. No, totalmente. Raúl, Además, te toca. gracias. En línea con lo que dice Jorge, yo también, o sea, mi cultura viene un poco, ¿no?, precedida de la experiencia, sobre todo dentro del sector alojativo, antes de ir a la parte tecnológica. Y creo que, bueno, tengo la suerte de poder tener, ¿no?, gente cerca de la que he aprendido mucho. Y creo que es un poco lo que están diciendo, ¿no? Yo creo que el reto que tiene la parte de la infraestructura tecnológica, ¿no?, la empresa tecnológica, es de dejar un poco, ¿no?, de traducir, ¿no? Yo creo que al final la suerte es que estamos en un mundo en el que empezamos hablando de datos, ¿no?, o sea, como fuente, pero creo que ya el mundo está virando hacia la ejecución ¿no?, a los casos prácticos, ¿no? Quiero decir, al final los datos, o sea, están muy bien, pero ahora hay herramientas y por eso se habla tanto de inteligencia artificial, que también hay un poco de boom sobre eso, pero al fin y al cabo lo que se trata es de poder hacer casos de uso concretos, claros, y entonces desde nuestro lado creo que lo que nos toca hablar es de casos que respondan a necesidades y tengan un impacto de valor, ¿no? Yo por lo menos siempre que dentro del equipo, ¿no?, planteamos y hablamos de esto, que evidentemente es un foco principal, siempre intento cuestionar hasta el final, ¿no? Decir, no, bueno, esta información, ¿no?, bueno, este INSA sí, pero ¿para qué? No, por hacer esto. Bueno, pues tendremos que recorrer ese camino, ¿no? O sea, hay que hacerlo. O sea, lo que no vas a hacer es volcarle. Yo creo que todo el sector privado está ya empezando ya, ¿no?, a aburrirse tanto y no tiene capacidad de procesar eso. Y gracias a Dios yo creo que hoy la tecnología permite que la tecnología no se note y que realmente se pueda automatizar y que la labor sea más de supervisión de esas tareas que se están ejecutando. Y luego yo creo que en el sector alojativo principalmente hay una disrupción muy grande o oportunidades muy distintas entre lo que es el sector físico-digital, o sea, digital, perdón, versus físico, ¿no?, que lo has introducido, ¿no? Yo creo que en el mundo digital hay unas oportunidades inmensas y todavía están por explorar. Creo que pues, tenemos proyectos comunes y sabemos de lo que estamos hablando. Y ya no te quiero decir en el espacio físico, ¿no? Hoy por hoy, la realidad, por mucha IoT, es que la experiencia del hotel sigue siendo una habitación y una piscina. Quiero decir, mayoritariamente. Sin embargo, en el ecosistema digital hemos vivido disrupciones absolutamente, ¿no? Y entonces, nosotros por lo menos tenemos el foco ahí. Creemos que ahora mismo hay unas capas en lo que es el entorno digital que como industria y como sector tenemos que abordar y que estamos dejándolo en manos de los grandes actores, ¿no? Y hoy creo que la tecnología permite, ¿no?, que cualquier pyme, como se está diciendo, ¿no?, que es nuestra principal industria, pueda cometer eso, ¿no? No, está claro, está claro. Es verdad que todos los dispositivos del Internet de las cosas, como lo conocemos en español, no solo son, bueno, es la señalética, pero también los aparatos, dispositivos futuros que vendrán en los comedores de los propios hoteles o los propios coches que cada vez más se nutren de toda esta tecnología y que obviamente captan ese dato, o sea que también son en un determinado momento también propulsores de esa gran cantidad de datos, que es por donde va la segunda pregunta. Raúl, empezamos por ti. ¿Cómo puede el análisis de los grandes volúmenes de datos, lo que conocemos como Big Data, transformar la segmentación y personalización de las ofertas del sector turístico, ¿no? Y qué barreras, tanto tecnológicas como organizativas suelen encontrarse para implementarlo de forma efectiva? Voy a empezar por el final, ¿no? Yo creo que el problema principalmente de las barreras, ¿no?, que siempre yo voy a romper un poco una lanza en favor, como digo, del sector privado alojativo, principalmente de las islas, porque creo que siempre tendemos a decir que evidentemente falta, es una cuestión quizás de cultura y de visión, no tanto de recursos hoy en día, pero insisto que creo que el debe está de este lado de la mesa, ¿no?, en el sentido de que tenemos que ponérselo fácil. Es decir, cada zapatero a tus zapatos, ¿no? Aquí creo que lo que hacemos muy bien en Canarias es ofrecer experiencias cada vez más significantes, ¿no?, que bastante tienen con el reto de hacer que un turista, ¿no?, se desplace 5 horas en avión o las que tengan que ser para venir aquí, teniendo ya una oferta de ocio digital bastante, ¿no? Yo creo que esa es la competencia, ¿no?, del sector tradicional. Y entonces lo que no podemos pedirle a las empresas que están dedicadas a eso,
que encima, ¿no?, pues tengan una cultura, una organización y demás, ¿no? Eso evidentemente es importante, pero creo que realmente lo que tenemos que hacer es desde este lado ponérselo fácil y que, como decía un poco antes, ¿no?, quiero decir que las soluciones que tengamos o que podamos aportar, bien sea para impactar directamente los ingresos, ¿no?, maximizar los beneficios o optimizar costes, sean cuestiones efectivas y casos de uso y demás, ¿no? Yo lo digo porque se tiende mucho a decir, bueno, es que la cultura organizativa, las empresas no absorben tal. Por supuesto que ahí hay un camino que hacer en las organizaciones, que es un tema de visión, de perfiles, ¿no? Pero bueno, insisto que nosotros tenemos que poner eso sobre la mesa, de la misma manera que el sector privado en las tecnológicas tiene que exigir, ¿no? Es decir, yo me exijo más que exijo, ¿no?, que realmente para poder tener esos casos de uso, las organizaciones tecnológicas seamos empresas que tengamos la capacidad de poner el foco en algo, porque nosotros tenemos una exigencia muy alta en el mundo tecnológico. O haces algo muy bien y, como dices, vas avanzando y estás mirando ya no solo la solución de hoy, sino las amenazas, ¿no?, tecnológicas del mañana y cómo va a cambiar toda nuestra industria con aplicaciones como la inteligencia artificial. Pues lo que le digo un poco es que de nuestro lado pesa, ¿no?, el dar una respuesta efectiva, ¿no?, a la empresa. Evidentemente, lo otro, pues ya sabemos que las empresas tienen que tener una visión clara y asumir, ¿no?, pues, que realmente la tecnología, o sea, si la empresa privada no entiende que esto de lo que estamos hablando hoy es lo único que puede garantizar la sostenibilidad económica, ya no solo de nuestras empresas en particular, sino de nuestra industria turística en los próximos años, yo creo que eso es el mensaje que tiene que calar, ¿no? Y el camino, pues, nos tocará recorrerlo, ¿no? Jorge, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo puede transformar esa segmentación, digamos, entre la oferta del sector, turístico, ¿no?, y las barreras que pueden tener tanto tecnológicas como de gobernanza o organizativas, ¿no? Porque a veces, claro, esto, como estaba diciendo ahora de último Raúl, también cuesta explicarle al hotelero, al del mundo del turismo, y más cuando son pequeñas empresas. Las grandes pues ya casi van solas, pero ¿no?, explicarle que todo este tema de la transformación o de la analítica o del análisis de los grandes datos, ¿no? Totalmente. A ver, yo siempre tengo un planteamiento que lo difundo mucho, que es que realmente el sector hotelero alojativo en España es el mejor en servicio. Pero realmente en negocio no lo están haciendo tan bien precisamente porque no están gestionando el dato. Y realmente yo entiendo que una corporación tiene que estar basada en el uso del dato. Y claro, el servicio ya se da por hecho, porque realmente los estándares de servicio en España y en Canarias en particular son muy altos y el servicio se controla mucho. Pero realmente hay un mundo detrás, que es la gestión del dato, que puede permitir ser mucho más óptimo y mucho más rentable. Con eso sí que es verdad que, bueno, nosotros desde Adquiver, fíjate que empezamos con un desarrollo tecnológico que en principio iba a estar apoyado en diferentes tecnologías para poder gestionar todo ese Big Data y realmente transformarlo en valor como lo teníamos ideado, pero la realidad es tan dolorosa que no encontramos ningún aplicativo que nos permitiera apoyarnos tecnológicamente en él y tuvimos que desarrollar, bueno, entre comillas, también es positivo, pero tuvimos que desarrollar una tecnología ad hoc que nos permitiera hacer todo lo que queríamos hacer con el dato. Y parte de esa tecnología pues es la que nos permite estar absolutamente enfocados en el sector, poder segmentar perfectamente desde cualquier fuente de información todo lo que queramos, estar todo traqueado, estar todo monitorizado y poder entender cómo podemos activar todo ese dato en función de las necesidades reales del cliente, ¿no? Entonces, es importante, pero todo esto, como bien dice Raúl, es nuestra obligación. Pero el sector no entiende lo que hay detrás. Y no lo entiende y no lo valora. Ni la dimensión que implica. Y ni la apuesta económica que hay detrás, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es verdad que, y aquí sí que rompo una lanza, porque afortunadamente en Fuerteventura particularmente, Asoftware tiene una visión absolutamente diferencial y disruptiva con respecto a esto. Y lo que está haciendo es entender que tienen una visión
que tiene que aglutinar el conocimiento de todo el sector para potenciar a cualquiera de los que están dentro del sector, haciendo un poco referencia a lo que comentas tú, Fran, de, oye, es que entre todos sabemos más que uno de forma particular y cerrada, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues se hace jugando con una pieza fundamental, que es una patronal como Asoftware en este caso, que tiene una visión que lo que hace es que complementa toda la necesidad del sector privado con toda la oferta tecnológica que hay en el sector privado también. Entonces, ahí es donde se fusiona un conocimiento que tiene que estar liderado por la parte privada. Y yo entiendo que es la parte privada la que tiene que tener ese potencial, ¿no? Y entiendo que eso, si están todos los agentes unidos y de alguna forma concienciados en que la suma es mucho más potente que cada uno de forma individual, pues ahí se pueden empezar a generar pues, segmentaciones mucho más diferenciales, conocimiento mucho más particularizado, empezar a virar el modelo a un modelo mucho más diferencial o hacia un modelo que tú puedas pivotar, pero puedas pivotar porque realmente tienes el conocimiento, no es al revés, que ahora mismo estamos vendidos a lo que la turoperación quiera vender en Inglaterra o en Alemania y son ellos los que nos traen los turistas a Fuerteventura, en este caso, que ellos deciden como demanda, no la que decide el hotelero, ¿no? Entonces, ahí es donde el poder del conocimiento juega otra dimensión y es donde hay que dotarles de ese poder al sector hotelero. ¿Qué es lo que pasa? Que el sector hotelero pues, funciona. Entonces no tiene una necesidad real y palpable con respecto a todo esto. Pero sí que es verdad que pueden venir situaciones como la del COVID, que ahí todo el mundo trata de tener ya una plataforma tecnológica, de tener todo el conocimiento, de tener para saber qué hacer. Pero claro, en ese momento no lo tienes. ¿Por qué? Porque no lo has hecho cuando lo tenías que hacer, ¿no? Que haberlo hecho, exactamente. O como en el 2008, ¿no? Las crisis económicas. Efectivamente. Que ha sido, o las crisis de otros países terceros que también nos repercuten. Fran, asentías, pero bueno, desde tu visión, desde tu experiencia. Totalmente, es imposible no asentir a lo que se está diciendo aquí. Yo lo que quiero mencionar también es el tema de la cultura, ¿no? y el rechazo al cambio. O sea, al principio contábamos con los dedos, luego llegó el abaco, luego tuvimos una calculadora, ahora tú llegas a un hotel y hay un TPV en la recepción, ya no vamos con papeles. Hasta al principio, imagino que para muchos hoteleros sería un rechazo, porque, oye, tengo que hacer una inversión para tener estos equipos, ¿qué beneficio me va a mí a reportar si, como tú has dicho, yo ya tengo negocio, ¿no? Pero claro, cuando la competencia adopta eso, tú te ves obligado porque tu eficiencia disminuye. Entonces, tenemos hoy una nueva calculadora, que es la inteligencia artificial, que hace Big Data, hace análisis de los datos, no es la refinería que coge el petróleo y lo transforma en gasolina para mover el negocio. ¿Qué potencia tiene esto? Pues imagínate, tiene la potencia de, si tú tienes los datos suficientes, con estadística tú puedes hacer una previsión de la ocupación que vas a tener, puedes hacer una previsión de qué demografía va a llegar a tu hotel, qué le interesa esa demografía, de tal manera de que tú puedes orquestar alrededor de una habitación y una piscina, como tú decías, unas actividades que sean el valor diferenciativo que a ti te lleve a tener más negocio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que al final el Big Data te va a aportar. La cultura que tenemos que tener es, oye, entre todos vamos a sumar mucho más. O sea, esto no es voy a esconder mis datos que nadie los vea, no. Yo, primero, unos datos parados son un gasto de dinero, porque un coste de infraestructura, tienes un coste de IoT de recopilar los datos. Vale. Si tú disponibilizas tus datos, puedes monetizarlos, con lo cual estás consiguiendo un retorno a la inversión que has hecho al modernizar tu empresa. ¿Vale? Entonces, si la modernización te sale más barata, mucho mejor. Segundo, al hacer eso, creas una cultura de compartición, monetizada no, pero de compartición en la cual puedes aprovechar el resto de datos de los demás stakeholders del entorno a tu favor y los demás también, por supuesto. Y al final,
De nada sirve que en una zona un hotel crezca mucho. Lo que tiene que crecer es la zona para que el hotel gane valor. Al menos es así como yo lo entiendo, corregidme si me equivoco. Que sea atractiva. Para que sea atractiva necesitas tener una comunidad que crezca junta. Y al final esto es lo que nos viene a dar este hecho de esta cultura de compartir, ¿no? El crecer todos juntos. Interesante, Frank. La verdad es que está dándole vueltas, pero yo creo que viene un poco casi a correlación en la siguiente pregunta que les quiero hacer. Porque, claro, estamos poniendo ese, digamos, gran valor que tiene al final las empresas en cuanto al conocimiento o al querer tener, o al tener, más que querer, tener que tener el conocimiento para poner y disponer de todos esos datos en su transformación organizativa, como en que la tecnología brinda una oportunidad para hacer un paquete excelente turístico en destino. Pero claro, y ahora empiezo por Jorge, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan a las pymes turísticas canarias a la hora de adaptar estas tecnologías frente a las grandes cadenas? Que es lo que un poco también dejaron entrever ustedes aquí, ¿no? Como la explicación de unos y a otros no es la misma. Entonces, desde la óptica de esa experiencia de ustedes, ¿cómo lo ven, Jorge? Mi visión con respecto a este tema es que quien no se una al carro lo pierde. Y ahí está, y mirar que está muy atomizado el sector hotelero. Pero claro, el manejar herramientas muy avanzadas, pues es como ir en la Edad Media con una pistola. Pues probablemente, por mucho que fueras tú solo, ganarías a un ejército, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando. El posicionamiento de una pyme hotelera sin tecnología o sin uso del dato o sin uso del conocimiento o sin explotación del dato para su conocimiento, pues le va a hacer que cada vez sea menos competitivo. Y en cambio las grandes corporaciones que dentro de sus programas o de sus presupuestos sí que inyectan financiación a I+D+I, a tecnología, a conocimiento, etcétera, etcétera, pues claro, poco a poco van a ir avanzando. O sea, raro es que Booking no haya comprado ya la planta hotelera de alguna localidad vacacional. Pero realmente el control comercial del sector urbano es de Booking, no es de cada grupo hotelero. Y de ahí que muchas, el otro día decían, Nike vuelve a Amazon. Porque Nike no vendía en Amazon, ahora vuelve a Amazon. Meliá creo que no está en Booking. O sea, si está, es muy particular para cerrar ciertos espacios temporales que a ellos les interesa. Entonces, pero el que a ellos les interesa implica que hay un conocimiento detrás que sabe cuando yo te dejo a ti vender lo mío. Y ese yo te dejo a ti vender lo mío es al revés ahora mismo en Canarias, en este caso, donde el músculo de toma de decisión depende más de la turoperación que del propio hotelero. O sea, la turoperación es la que tiene la fuerza de decir cuándo quiere vender, a quién quiere vender, a qué precio, porque además te aprieta. Y eso solamente se puede combatir con tecnología y con conocimiento. No hay otra, no hay otra. Esa concienciación es también la parte esa es la que hay que tener. Esa es la que hay que hacer. Y ahí, pero fíjate, y rompo otra lanza por Asofuer. Ahí Asofuer, en este caso, en Fuerteventura, sí que está hablando de esto. Y está hablando de esto ¿cómo? Pues haciendo palanca desde su posición, de una forma muy humilde, porque es la realidad, de dotar a todo el sector hotelero de ese conocimiento para que ellos tengan ese potencial para que puedan combatir con las grandes cadenas que ya tienen ese conocimiento. Porque claro, hay grupos hoteleros que tienen 4 hoteles cerca de 8 que puede haber atomizados. Entonces, 4 hoteles implica un conocimiento ya completo de la zona, ¿no? Y ahí el pasar a esa patronal 2.0, donde ya no sea gestionar o el tema de laboral y tal del sector, sino que, oye, no, es que yo
realmente cubro los intereses del sector alojativo. Y sobre eso os estoy desarrollando tecnología para que vosotros seáis mucho más competitivos en esta nueva era, porque la realidad es que ya se empiezan a ver distancias cada vez mayores, que llegará un momento que serán exponenciales, en la que ya el hotel pequeño ya venda directamente al grande porque no tenga forma de competir, ¿no? Correcto, es que son puntos clave. Frank, desde tu parte, Bueno, yo experiencia. ¿Cómo lo ves? Porque es que ha dado varios puntos de la debilidad del grande y el David y Goliat, ¿no? claro, Porque yo esto- veo alguna cosita más que es, por ejemplo, el actor grande siempre va a tener disponibilidad de recursos para tener perfiles concretos que cubran roles de necesidad tecnológica, ¿vale? El actor pequeño no. Yo, pues, si soy un hotel pequeño o si soy un agente turístico reducido, no voy a tener esa capacidad para tener un tipo de perfiles que me cubran la parte técnica especializados en eso, ¿vale? Esa es una de las principales desventajas. La segunda es formación en este ámbito concreto de tecnológico, ¿vale? Pero yo creo que todo esto puede ser cubierto a futuro, como bien decías, porque si bien es posible que si no hacemos nada sean las expedidoras quienes se lleven el negocio, porque son quienes gestionan los viajes, quienes hacen quien mueve el turismo, montando una serie de espacios en los cuales sean accesibles para las empresas pequeñas, sería posible que ellas mismas ofrecieran en esos espacios su negocio, de tal manera de que en vez de tener a grandes operadoras, la propia persona interesada en hacer el turismo pueda entrar en ese espacio y descubrir, que es una parte importante de un espacio de datos, descubrir en lo que a ella le interese, ¿vale? De tal manera de que, imaginaos, tener un catálogo que englobe todo el turismo de las islas, por ejemplo, y que esté empoderado por IA, de tal manera de que tú llegas y pones un prompt. Oye, lo que sea, me gustaría que me dijeras qué hotel o quiero hacer un viaje, me gusta esto, esto y esto, tengo esta edad, tengo este perfil, ¿qué me recomendarías? Y entonces directamente te llevaría a las entidades que proveen esos servicios que a ti te van a interesar y estás quitando intermediarios del medio, con lo cual es beneficio para el turista y es beneficio para la pequeña empresa y para la grande empresa que se quita también intermediarios de en medio, ¿no? Entonces, yo creo que no solo es el camino a seguir, sino que es cómo eliminar esos gaps, esas desventajas que hay entre David y Goliat. Correcto. Y una cuestión que creo que no la hemos puesto, que no sé si nos dará tiempo para luego, cuando vayamos a entrar en fango, si nos da tiempo. Luego está el compartir todos esos datos por los pequeños, porque claro, luego está son mis datos y yo no quiero, ¿no? Pero bueno, lo digo por ponerlo aquí también un poco en el ácido de la pregunta. Raúl, ¿cómo...? Tiene que ver. Hombre, yo creo que estamos entrando en el fango ya, ¿no? El otro día en la oficina hicimos una reserva contra uno de nuestros clientes por ChatGPT, ¿no? Y metimos la tarjeta, o sea, le preguntamos, quiero hacer una reserva en este hotel. Evidentemente el proceso tardó unos minutos, pero acabamos haciéndolo, metimos la tarjeta y entraba en la web y hacía la reserva. A ver, que sabemos lo que viene, pero yo quiero incidir un poco en lo que se está diciendo porque creo que es súper interesante. O sea, al final la mayor parte de las innovaciones a la hora de la relación entre pymes, grandes empresas, creo que todos tenemos claro que el asociacionismo, ¿no? La competencia, ¿no? Como está, es fundamental porque al final la mayor parte de las innovaciones en la industria, como digo, se ha hablado mucho de la parte comercial, nos han venido dadas, o sea, pero no solo dadas, o sea, primero no son, el otro día se comentaba en un foro, o sea, ni son empresas turísticas, ni son españolas, ni son europeas. Quiero decir, o sea, nos han venido empresas nativas tecnológicas y nos han cambiado las reglas del juego mientras en Europa estamos preocupados por otras cosas, ¿no? Cuando realmente lo que hay que hacer es buscar la manera de innovar y ya luego le ponemos puertas al campo, ¿no? Y en este tema, ahí está la oportunidad, lo ha dicho Jorge, y además trabajamos en proyectos conjuntamente en ese sentido. Hay que pensar que cada uno por su cuenta, esto es una guerra de escalas, ¿no? Y al final, sin embargo, yo soy un fiel convencido
de que hay grandes oportunidades, las patronales hoteleras juegan un papel aquí fundamental, porque ahora mismo tenemos todo lo que hay que tener para tener mucha más autonomía, mucha más capacidad, mucha más inteligencia, pero está todo desconectado, ¿no? Quiero decir, yo le meto mucha caña también a los organismos de promoción de Canarias, ¿no? Quiero decir, digo, ¿cuántos euros inviertes en ayudar al hotel a vender directamente, ¿no? Quiero decir, entonces, al final se hace más promoción, posiblemente cerca de la promoción que puede hacer Booking.com sobre Canarias, la hacemos nosotros ya, Claro. pero está desconectada. Y lo único que hace es incidir en nuestra dependencia de terceros, ¿no? Entonces, yo creo que entender cómo pueden encajar las piezas del puzzle, lo que pasa que es un reto mayúsculo, ¿no? Nosotros estamos trabajando en proyectos en los que solamente el proceso, como bien has dicho, de romper esas reticencias, de ordenarlo, de gobernarlo, es el gran reto. La ventaja es que una vez que se llegue a esa gobernanza, a esa cooperación, el mundo que se nos abre es infinito, ¿no? Y yo creo que Canarias necesita hacer eso. No puedes depender del turismo a los niveles que estamos dependiendo y que el hecho, como he dicho, de que la demanda se mantenga dependa de terceros. Claro. Antes ha dicho una cosa muy interesante y también tiene razón, ¿no? El COVID nos ayudó mucho, dio un acelerador importante porque no teníamos otra cosa que pensar que eso. Y nosotros que hemos venido recientemente de Baleares, como digo yo, allí nos llevan una ventaja. Y es que como tienen que parar, o sea, están parados unos meses, pues la gente tiene que pensar, ¿no? Entonces, y tienen que hacer algo. Y nosotros, como no paramos, estamos todo el día llenos, estamos contando, ¿no? O sea, reserva, pues a veces juega un poco, ¿no? En nuestra contra, ¿no? Pero yo creo que es lo que he dicho, el gran reto es la unión, la colaboración y, como dices, en el tema de datos, pues que son temas sensibles como, ¿no? Nos regulamos y colaboramos. No sé cómo vamos de tiempo, pero no me gustaría terminar sin hablar de una parte importante de la filosofía de este congreso, de los congresos, porque una parte fundamental son el tejido productivo turístico, obviamente, de la isla de Canarias en general. La parte administrativa también es fundamental porque lo hemos hablado, porque estamos hablando de ese espacio donde hay que sensibilizar y alguien tiene que tomar ese puente, ese bridge, ¿no? Entre unos y otros para que la tecnología llegue. Pero ¿qué pasa con el talento, con nuestro talento? ¿Qué pasa con la parte educativa, la formativa? Era esa gran tercera pata que tiene este congreso, la filosofía de este congreso, porque también se nutre de los espacios de formación profesional de Canarias en concreto y de las escuelas de turismo de Canarias, ¿no? que vienen siendo asiduos a este congreso. Entonces, creo que esto es una parte importantísima, ¿no? La parte del talento, de la formación de talento. Entonces, la pregunta la lanzo primero a Raúl y vamos hacia allá. ¿Qué tipo de perfiles y competencias creen que faltan en el ecosistema canario para sacar el máximo partido a estas herramientas de Big Data y IA? Y si hay que tener alianzas educativas o programas de mentoring para que puedan ayudar a cubrir esa brecha. Y si nuestra formación superior está preparada para recibir todo ese gran cambio, o sea, son muchas preguntas, pero bueno, si me las sintetizan, y juega una parte muy importante nuestra formación profesional dual, donde tenemos que tener gente muy preparada a este nivel que pueda hacer realidad del día a día, ¿no? Del corre-corre, como quien dice, y alguien tiene que pensar, porque no siempre vamos a estar o tener que tener el check-in y el check-out. En medio hay que pensar. Raúl, ¿cómo lo ves? Pues voy a cerrar y me voy a ir caliente, me he cabreado, porque este tema me toca, o sea, yo he visto mucha gente joven, ¿no? Mucho talento y al final nosotros, las empresas de base tecnológica, vivimos del talento, ¿no? La tecnología es un medio, pero el talento, ¿no? Es nuestro activo principal. Y yo no sé si tanto, evidentemente, podemos hablar aquí de los perfiles. Nosotros últimamente, pues evidentemente la mayor parte de perfiles que hemos contratado tienen que ver con pues, data engineer, data analyst, DevOps, de infraestructuras, ese tipo de... Pero fíjate que a mí lo que me enfada un poco de esto es que los hemos tenido que contratar o bien hemos conseguido rescatar canarios que estaban fuera, trabajando fuera, y que valoran volver, evidentemente, quizás perdiendo un poco de, entre comillas, poder adquisitivo, pero que realmente aquí, gente que trabaja en Luxemburgo, recientemente en Amazon, precisamente, o, peor todavía, gente que trabaja aquí, pero tiene que trabajar para empresas de fuera, ¿no? Con lo cual, estamos formando talento
que da servicios a empresas de fuera, las hace más competitivas a empresas que pagan sus impuestos fuera de Canarias y, sin embargo, estas personas que viven aquí pues usan las carreteras, los servicios y tal. O sea, que yo creo que ahí hay un problema importante y creo que no es tanto de los perfiles formativos, porque yo lo que más valoro cuando contratamos a alguien en un mundo como el que vivimos, en el que nadie puede decir que es experto en nada, es la capacidad de adaptación y que tenga una base y una ambición de conocimiento, ¿no? Porque el mundo es lo que demanda, ¿no? Entonces, creo que el gran reto no está solo en la parte formativa, que también, y yo creo que ya lo comentaron mis compañeros, sí, pero yo creo que lo que hace falta es que impulsemos empresas. Si no hay tejido empresarial tecnológico de calidad, nosotros somos 20 personas ahora mismo en Marlab y seguro, como pasa en Adquiver, que nuestro salario medio está muy por encima de cualquier empresa alojativa del sector. Quiero decir, tenemos que, ¿no?, ser competitivos, pero creo que el gobierno, y aquí ya es una cuestión más, ¿no?, de las instituciones públicas, se tiene que mojar muchísimo más en ayudar a que haya un tejido productivo tecnológico, o sea, lo que llamo yo una empresa, o sea, una industria tecnológica turística. Sabemos de turismo, está muy bien diversificar, pero de lo que sabemos es turismo y tenemos, como decía también o apuntaba antes Jorge, tenemos que entender que el futuro no pasa por importar más turistas, ni siquiera porque los que importemos tengan más gasto medio, que eso está muy bien, sino que seamos capaces de exportar turismo, de exportar tecnología turística. Nosotros tenemos ya más clientes fuera que en España, incluso, no solo en Canarias. Y eso es lo que va a generar riqueza, que nosotros, empresas como las nuestras, crezcamos, porque es la manera de que podamos dar empleo de calidad que genere riqueza en el archipiélago, ¿no? Y además nosotros pues pagamos nuestros impuestos aquí, ¿no? Entonces, bueno, Apuntado, lo que me toca. bueno, por eso lo he dicho. Apuntado lo que toca. Jorge. No, pero bueno, aquí me pongo yo el sombrero más institucional, que como sabes, soy miembro de la Junta de Dirección del Clúster Tecnológico de aquí de Canarias. Bueno, comparto con Raúl, es el presidente del clúster de Turisfera, yo soy el secretario y además yo estoy como secretario en la Confederación Nacional de Empresas Tecnológicas a nivel nacional, ¿no? Y ahí, y esto con el gorro más institucional, ya os digo, sí que veo que, de hecho, con el clúster estamos haciendo cosas para formación profesional con la CISI y para potenciar todo este desarrollo de talento en nuevas tecnologías, así como el potenciar el mundo femenino dentro de la parte más tecnológica, ¿no? Y ahí hay varias líneas de actuación por parte del clúster tecnológico que están potenciando esto. Y sí que es cierto que efectivamente, como bien dice Raúl, es que yo soy ingeniero de minas y me dedico, bueno, de hecho no acabé la carrera, pero me dedico a la gestión del dato, que no tiene nada que ver con la carrera. Otro tipo de minería. Otro tipo de minería. Otro tipo de minería. Pero no tiene nada que ver con la carrera. Pero sí que es verdad que desde que estoy en Canarias, porque yo soy de Madrid, la pasión por el mundo del turismo pues ha crecido en mí. Y eso creo que son unos valores que esa pasión que hay por el sector turístico dentro de Canarias, porque es el 80 y tantos % del PIB indirecto que hay o directo y más indirecto que hay en Canarias, creo que es una arma de uso por parte de las nuevas generaciones, porque eso no lo tiene un tío en Suiza, ni lo tiene un tío en Alemania, ni lo tiene un tío en Moscú. O sea, un tío que ha nacido en Canarias sabe perfectamente y vive con el sector turístico y entiende cuándo es temporada alta, cuándo es temporada baja, qué implicaciones tiene, qué son los turistas alemanes, cómo son los turistas ingleses, cuál es la dependencia, cómo se mueven. Y esa información es algo que no se puede transmitir. O eso lo vives o no lo tienes. Y entonces, cogiendo el guante de lo que comenta Raúl de exportar turismo, es cierto. Creo que el talento canario, con esa pasión innata que hay por el sector turístico, porque es parte de la vida de Canarias, o sea, Canarias no va a ser la potencia mundial en armamento jamás, porque se dedica al sector turístico y lo que tiene que hacer es potenciar el sector turístico y mejorar colateralmente otros sectores que apoyen al sector turístico, pero ser líder en el sector turístico no es vender la mejor habitación, es tener todas las partes
de la cadena de valor del sector turístico a máximos. Y ahí las nuevas generaciones creo que tienen una oportunidad, que no es de servir al turista, sino que es de dotar de mejor conocimiento y exportar ese conocimiento fuera. O sea, ¿por qué no los hoteles canarios pueden vender, de hecho sé que lo hacen algunas cadenas de Gran Canaria, vender su know-how a empresas en Dubái, por ejemplo, que lo han hecho y venden cómo han proyectado su visión y cómo deberían proyectar su visión de cómo han desarrollado un área dentro de Canarias, cómo la harían dentro de un área en Emiratos Árabes, por ejemplo. Eso es exportar turismo, eso es exportar conocimiento y ahí hay unas oportunidades que no existen ni en Suiza, ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Madrid. O sea, eso está aquí y eso es lo que hay que potenciar, yo creo. Sí, es una parte importante. Esa internacionalización de nuestra I+D+I es también casi un ADN de esta agencia, o por lo menos Eso es. lo estamos intentando proyectar o potenciar más. Fran, la parte formativa es importante, pero vamos, cualquier valoración, como han hecho tus compañeros, también vale. ¿Vale? Primero, yo aquí veo dos vertientes. La primera es la responsabilidad de la Administración en ofrecer un catálogo formativo que esté más acorde con la actualidad, ¿vale? En ese sentido, yo, por ejemplo, veo que hay perfiles que faltan. Sí, tienes analista del dato, tienes gente de DevOps, tienes gente Data Engineering, ok. Pero tienes alguien que gobierne los datos, alguien que coja todo y diga, vale, este tío me los analiza, ¿qué resultados me va a dar? ¿Cómo quiero yo que los datos estén organizados dentro de nuestro consorcio, de nuestro espacio? ¿Vale? Eso es muy importante porque genera interoperabilidad para que te permita entre diferentes organizaciones compartir datos, entablar una relación de tú a tú a la hora de comunicaros, ¿vale? Entonces, yo no considero que, oye, pues vamos a abrir un ciclo formativo solo de gobernanza de datos. No, lo que yo creo es que hay que integrar ese conocimiento a los ciclos que ya existen. Hay un ciclo de turismo, intégrale una parte, un módulo de datos, de gobernanza, de IA, forma a la gente en un nivel básico y luego especialízalos en lo que quieres. Esa es mi opinión, ¿vale? Aparte de eso, yo también veo mucha gente joven aquí, no es solo responsabilidad de las administraciones, vosotros también tenéis que formaros siempre, todo el rato. Eso es responsabilidad de cada uno y al final el valor que os deis a vosotros mismos os va a repercutir en el día de mañana. Y que ellos se den valor es lo que va a permitir que luego podáis exportar ese valor afuera y conseguir un retorno de esa inversión. Perfecto, Bueno. yo creo que has dado una clave. Bueno, creo que estamos en los límites y a mí me gusta que también el público participe, si lo quiere, y hacernos alguna pregunta, si a ustedes les parece bien. Claro. Si no, tengo alguna para entrar un poquito más en fan, como dije antes, pero como estamos en el límite, no sé si el público quiere hacer alguna pregunta. Sí, por allá, no sé si pueden acercarle algún micrófono. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mi pregunta viene de mi edad, 50. Estudiar con 18 años, vete a estudiar, ordenadores, tal, no sé qué, bien, súper bien. Yo hospedo muchos chicos de Erasmus que tienen 20 años y todo el mundo se dedica a estudiar lo mismo al final, comunicación y ordenadores. Después se encierran ahí con sus pantallas y nosotros no tenemos contacto ninguno. Yo he integrado la tecnología, tengo suerte en mi vida, pero ¿hay algún programa en Canarias que se dedique a que personas más orgánicas como las de mi edad podamos acceder a algo un poquito más sencillo que ponerte ahí 4 días con ChatGPT a aprender solo? Porque al final todos tenemos cosas que hacer, algún programa, alguna asociación, algo donde nos podamos unir y hablar entre nosotros y conectarnos a las nuevas generaciones que hablan literalmente otro código. Bueno, esto es una parte un poco más abierto, ¿no? No sé si tienen alguna experiencia digamos, de proyectos o programas de formación un poco más básicos. No, yo ahí yo le propondría de hablar con el clúster tecnológico. O sea, el clúster tecnológico no solamente está enfocado
para proveer de tecnología a quien lo necesite o a las empresas que lo necesiten, sino también de proveer de este tipo de cosas. Oye, ¿cómo puedo formarme en diferentes tecnologías de cualquier tipo de lo que está en oferta? Porque efectivamente el clúster provoca y tiene mucha relación con los institutos, tiene mucha relación con diferentes formaciones, y lo que provoca realmente es que haya un tejido tecnológico superior, no solamente empresarial, sino también de formación. Y luego, con respecto de hacerlo en Canarias, yo particularmente no creo que la formación, es lo que ha dicho Fran, es de cada uno de nosotros, que venga de donde venga, pero que realmente te formes. Que yo le dedico un tiempo bastante importante a mi formación particular, y no tiene que ser de Canarias. O sea, sí, campos abiertos, ¿no? El campo es abierto. Las plataformas que hay ahora mismo son brutales. Te permiten una personalización de tu formación que realmente es increíble, cosa que no había antiguamente. Yo recuerdo que en los máster antes te daban los ladrillos de folios con todo el temario. Ahora te metes en Moodle y te descargas lo que quieras. Pues aquí es un poco lo mismo, ver cuál es la formación y hacerlo online y ver realmente qué es lo que quieres y qué es lo que buscas. Y formación hay para aburrir, vamos. Sí. Bueno, yo no quiero copar este espacio, porque si no claro. me pongo a hablar de mi libro, pero sí que también desde la agencia tenemos, y con fondos MRR, también tenemos para la digitalización básica para toda la ciudadanía y en quiebra digital, tanto para mayores como para pequeños. Pero bueno, hay que estar atentos fundamentalmente en este caso, a las entidades locales. Bueno, se nos va terminando el tiempo. ¿Hay alguna pregunta o alguien que nos quiera preguntar de todo lo que se ha dicho hoy aquí? ¿Ha estado todo claro? Perfecto. Nos vamos. Ustedes son... Hola, buenos días. Muchas gracias por la mesa redonda. Ha sido súper interesante. Gracias. Mi pregunta es más general sobre IA. Hace 6 meses un vídeo se viralizó en Saudi Arabia Saudita, sobre una empresa que estaba lanzando un robot, un humanoid con artificial intelligence, un robot con inteligencia artificial. Y básicamente esta mujer que estaba presentando este robot, el robot se comportó de una manera inapropiada con la mujer. Entonces esto abrió un debate sobre machismo y no sé qué. Y hablo de este ejemplo en particular porque hace 2 días la misma empresa publicó como un follow-up, un seguimiento sobre este incidente. Pues mi pregunta más es sobre qué medidas podemos tomar para garantizar que los límites éticos y de conducta se respetan. Gracias. Me viene que de maravilla. Pero bueno, voy a dejarlos a ustedes. Este era uno de los fangos en los cuales hemos hecho un poco la crítica, ¿no?, de ser el árbitro, pero a veces, claro, el ciudadano tiene que estar protegido con todos estos avances tecnológicos. Lo que pasa es que tenemos que ver, como todas las cosas, hasta qué punto me vas tú a limitar, hasta qué punto el VAR es tan efectivo en el fútbol para dar el triunfo o no a un equipo, ¿no? En fin, los dejo a ustedes, que la pregunta es para ustedes. Bueno, yo muy rápido porque tampoco soy experto, pero hace poco sí estuve escuchando, ¿no? Tuve la oportunidad, porque al final nos formamos, buscamos referencias de un experto en inteligencia artificial y hablaba, bueno, yo creo que todos más o menos hemos visto, ¿no?, como de alguna manera los propios desarrolladores o las empresas que están promocionando esto han sido voluntariamente, bueno, no sé si voluntariamente o no, pero bueno, de alguna manera han tomado, ¿no?, la necesidad de decir, oye, vamos a frenar esto porque hay muchas cuestiones sobre la mesa. Por ir en casos más prácticos, por supuesto, todo el tema de propiedad intelectual, datos. El otro día ya se estaba hablando de que esta inteligencia que crea música, ya todos los artistas, ¿no?, están diciendo que al final, ¿no?, pues, ¿dónde están los derechos de autor? Empieza toda esta regulación y decía que, bueno, realmente no estamos más que replicando el comportamiento humano, en el sentido de que cuando un artista físico humano hace una canción, desde luego en la cabeza lleva todo lo que ha escuchado, ¿no?, quiero decir, de otros artistas, y eso es lo que se supone que crea nuevo, ¿no?, con lo cual
fue súper interesante escucharle y los puntos que tocas, que posiblemente sean los más sensibles, ¿no? En lo que tiene que ver con principios, valores morales, ¿no? Y hasta dónde puede llegar. Bueno, yo creo que, no sé, yo por lo menos no me siento capacitado para saber por dónde se está yendo, pero yo creo que todos sabemos que hay un debate ahí importante y que toca ahora, ¿no? Ver dónde está el límite. En esa charla, por ejemplo, otra cosa interesante que se dijo es que, porque esto al final está en todos los tribunales, ¿no? Hay un montón de casos en los tribunales a raíz de los cuales luego se intenta organizar y decían que en primera instancia, en este caso, se había fallado era una IA de estas que generaba imágenes, por ejemplo, y tal, y que todo lo que tú publicas en una página de Internet es de uso público, quiero decir, ¿no? Quiero decir, entonces, esta IA se alimentaba de una fuente, ¿no? De estas páginas que conocemos y demás. Entonces, yo ahí no soy un experto en la materia, pero creo que todos somos muy conscientes que ese es un melón importantísimo que nos va a marcar en los próximos años y que está, pues entiendo, en las instituciones europeas, en un montón y en la propia empresa privada, de entender hasta dónde, porque creo hasta ahora estábamos muy tranquilos con el uso de los datos, ¿no? Estábamos como en esa base de yo cedo mis datos, no me importa ser el producto de algo si recibo un valor a cambio, pero cuando ya entendamos que esto va solo y que la IA no, posiblemente seguro que Fran, que conoce más, puede ayudar más. O sea yo por creo favor. que Sí, breve, final, pero por al favor. final esto es como todo, ¿no? Un cuchillo no mata, mata a la persona. Entonces, es lo que tú hagas con la herramienta lo que va a generar el final. En este sentido, ya hay regulaciones europeas como el IA Act, ¿vale? Que pretenden, pues, regular el entrenamiento de estos modelos de LLM. Lo que ocurre es que, como todo, no puedes controlarlo, igual que no puedes controlar una pistola o no puedes controlar el mercado que se genera alrededor de ello. Puedes regularlo. Y lo que puedes hacer es, cuando ocurran cosas como esa, dentro de tu territorio soberano que tiene una regulación concreta, actuar involucrando a la justicia. Creo que eso es lo más lejos a lo que vamos a poder llegar. ¿Qué pasa lo mismo con las personas? Tú no puedes evitar que alguien diga algo machista. Lo único que puedes hacer es, oye, pues si has cometido un acto reprochable, pues llevarlo ante la autoridad pertinente. Si quieres, Jorge. Fran comentar algo. Dixit. Lo que ha dicho Fran, estoy absolutamente. Bueno. Europa legisla. Es que al final. Ya. Pero vamos, decíamos esto porque, bueno, esto es una clara realidad, lo que ella nos ha expuesto y bueno, de todas formas, no sé si hay alguna pregunta, pero bueno, yo creo que para terminar, yo un poco por, si me permiten, primero agradecerles a ustedes esta, digamos, breve, digo breve porque esto es tan volumétrico como la Big Data, para ir y seguir hablando toda la mañana, y si nos dejan a nosotros, los podemos aburrir. Y simplemente decirles que nosotros también, que esta nueva ley de ciencia canaria que estamos intentando, en este caso está ahora mismo en el Parlamento, tiene objetivos principales como es la financiación, como es proteger y promover al investigador, y tiene una parte, tiene unos capítulos concretos para introducir un mínimo marco jurídico para su implementación en la administración pública, en el sector privado, pero no queriendo nunca ser una cortapisa, sino, digamos, algo que pueda regular de forma segura para todo. Pero bueno, en cualquier caso, ahí lo dejamos, que es una parte importante de todo esto, para mayor debate y en el futuro de los próximos congresos. Muchísimas gracias y buen día a todos y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.